te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Aquí estamos nuevamente siguiendo la guía para el estudio de la Biblia para este tercer trimestre del año 2025, cuyo libro que está en estudio es el libro del Éxodo. Ya estamos en la lección número 11 que tiene por título Apostasía e Intercesión. Y hoy vamos a hacer la lección para el día 10 de septiembre que tiene por nombre La justa ira de Dios. Entonces vamos a orar para profundizar en la lección. Oh Padre nuestro, Príncipe de paz, Dios grande y poderoso que estás en los cielos. Aquí estamos, oh Dios, un grupo de tus hijos delante de ti, agradeciéndote por este día y exaltándote como nuestro Dios y nuestro Rey, reconociendo que sin ti absolutamente nada somos, dándote las gracias porque nos ha dado tu Espíritu Santo para que nos guíe en toda verdad. Te damos las gracias, Padre, porque nos has sostenido en este día, nos has dado alimento, nos has guardado y nos has cuidado. Te doy las gracias por los hermanos que ya están viendo este video desde su casa, que ya están en su casa con seguridad, con su familia. Te pido que los bendigas a ellos y a sus familias. Y bueno, y también te pido perdón, oh Dios, por nuestros pecados, para que podamos ser limpios, Señor, de toda maldad, conforme a tu promesa. Y bueno, Padre, clamamos por tu Santo Espíritu para que sea Él nuestro Maestro, el único que guía toda verdad. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el día de hoy vamos a leer el libro del Éxodo, dice la lección, leer desde el capítulo 32, desde el versículo 9 al 29, pero por supuesto no vamos a leer todos esos versículos porque, bueno, sería demasiado larga la lección, pero sí vamos a leer una buena porción de ellos. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con el Éxodo capítulo 32, versículos 9 al versículo 14. Y dice así. Ya vimos ayer lo que pasó, que Dios le dijo baja porque el pueblo se corrompió. Entonces en ese contexto vamos a empezar. Versículo 9. Continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es un pueblo muy terco. Terrible, ¿cierto? Ojalá que más bien dijera el Señor, como le dijo el Señor a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. En cambio, ¿qué está diciendo? Este es un pueblo muy terco. Versículo 10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una nación grande. Y pronto cuando terminemos la lectura, vamos a explorar aquí la idea. ¿Okay? Porque recuerda que es la aplicación lo valioso de estudiar la Biblia. Hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo, ¿por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo? Recordemos que en el versículo 8 Dios le dijo, es tu pueblo. Y aquí Moisés le recuerda, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? El que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. No fui yo el que lo saqué, fuiste tú, Señor. Versículo 12. ¿Por qué han de decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Aquí una lectura superficial diría que Moisés es un atrevido porque está dándole órdenes a Dios, pero no. Moisés conocía a Dios y conocía el carácter de Dios y sabía que Dios es amor, también justicia, por supuesto. Pero Moisés está apelando al amor de Dios por su pueblo, por sus promesas y por sus hechos portentosos. Y lo que está buscando aquí es la gloria para que el nombre de Dios no quede entredicho ante nadie, que es lo que lo movía a él. Ni siquiera su salvación, que ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado, recordándole las promesas, a ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que os he hablado y ellos la poseerán por heredad para siempre. Y versículo 14,
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. Vemos aquí que Moisés se convirtió en un auténtico intercesor, disculpe, un auténtico intercesor, un tipo de Cristo. Y vamos a ver más adelante que hace algo aún mayor. Eso lo vamos a estudiar en el día de mañana. ¿Ok? Entonces seguimos. Vamos a leer ahora el versículo 22 al versículo 24. Aarón le respondió, bueno, desde el 21 vamos a leer. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón le respondió, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, y quién no lo es. Ellos me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 24, y yo le respondí, el que tenga oro, que lo aparte. Y me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Ay, qué magia! Un milagro se hizo aquí. Yo agarré el oro, lo tiré y salió un becerro, ¿no? Y finalmente vamos a leer el versículo del 26 al 29. Se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está de parte de Jehová? Únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Esta parte es fuerte. Versículo 27, él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Versículo 28, los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Versículo 29. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os dé hoy la bendición. Entonces, mis hermanos, aquí quedó establecida la tribu de Leví como la tribu consagrada a Jehová. Por eso es que la tribu de Leví es la encargada de los asuntos del santuario y del sacerdocio, cuando Dios había dicho que quería hacer de todo el pueblo un pueblo de sacerdotes y de gente santa. ¿Ok? Entonces, bueno, mis hermanos, vemos que realmente lo sucedido, terrible. Aquí toda la etapa de la apostasía, cómo se desarrolló. Este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, dijo el pueblo, pero si ya Dios se les había revelado que había sido él, Dios el que los había sacado de Egipto, no Moisés. ¿Vieron el peligro de poner nuestra vista en un hombre? Si el hombre falla, usted falla con él. Y bueno, y historias de esto conocemos. Vemos cómo hombres se han hecho de gente, de seguidores, y los han llevado a la muerte. Literalmente, vemos casos de sectas cuyos líderes han dicho que todo el mundo tiene que suicidarse porque lo mandó Dios o porque lo manda Él. Entonces es terrible, hermanos, es terrible esto. Entonces el pueblo dice, este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, conforme a los versículos que leímos, vemos que Dios le dice a Moisés, este pueblo que tú sacaste de Egipto, Moisés le recuerda, no es mi pueblo, es tu pueblo y tú fuiste el que lo sacaste de Egipto. Y entonces Moisés le recuerda las bendiciones prometidas, el pacto eterno dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, el pacto en el cual la ley sería escrita en los corazones, no en tablas de piedra, en el cual pondría espíritu para que anduvieran en sus estatutos, en sus preceptos y los pusieran por obra. Y finalmente les daría la tierra prometida, que vemos que Abraham entendió perfectamente, porque cuando leemos Hebreos capítulo 11, vemos que Abraham no esperaba una ciudad hecha aquí, sino una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía lo que esperaba. Él esperaba la Canaán celestial, lo mismo que estamos esperando usted y yo. Okay, no un pedazo de tierra aquí, que también nos los va a dar porque Dios sabe que necesitamos vivir aquí. Pero el enfoque es hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo, no aquí en la tierra. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Que vuestras oraciones no sean como las de los gentiles, que dicen que beberemos, que comeremos, que vestiremos. No. Procura tesoros en el cielo donde el ladrón no mina ni hurta ni el hierro corroe. ¿Ok?
Entonces, mis hermanos, vemos que aquí Moisés fue tentado. Porque, ¿qué dijo Dios? Se ha encendido mi ira y voy a consumir a todo este pueblo. Y yo de ti, Moisés, voy a hacer una nación grande. Si hubiera una pizca de orgullo en el corazón de Moisés, que hubiera dicho, sí, Señor, tienes razón. Este pueblo es terco. Hazlo. Y ahora no van a ser recordados como el pueblo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino el pueblo de Moisés. Mi nombre pasará a la posteridad. ¿Qué tal que Dios te ofreciera a ti? Voy a engrandecer tu nombre para que tu nombre sea seguido por todo un pueblo. Cuando nos queremos adueñar de la iglesia, hacemos esto. Cuando son tus ideas las que deben ser dichas en la iglesia, estamos haciendo esto. Porque quieren que tú seas recordado y eres de los que piensas que si tú no estás, la iglesia se cae. Este lugar, la iglesia es de Dios y Dios es el que la conduce. Estés tú o no estés tú, la iglesia va a seguir su camino porque Dios es el que la está conduciendo. Hay hombres falibles, vemos el caso de Aarón, ¿ok? Pero la promesa no dejó de cumplirse, porque aquí estamos usted y aquí estoy yo, predicando el evangelio y esperando esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No ha faltado ninguna de las promesas del Señor, para la gloria de su nombre. Entonces, mi hermano, a pesar de las fallas, Dios es el que conduce. Este es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios, el que tú sacaste de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, del Egipto espiritual, del pecado en el cual estábamos cautivos. Recuerden la solución del pecado. La condenación, la muerte en la cruz la solucionó. El poder del pecado, la gracia impartida la soluciona, la sangre derramada para pagar el pecado y la impartida o la rociada, la vida de Cristo en usted. Y finalmente, de la presencia del pecado también vamos a ser salvos. Entonces, mis hermanos, después vimos en el segundo bloque que leímos la interpelación a Aarón, que eso fue los versículos del 22 al 24, que lo leímos del 21. Pero ¿qué has hecho? ¿Qué te hizo este pueblo para que le hicieras cometer tan grande pecado? Y Aarón dijo, no, bueno, tú sabes cómo es este pueblo, que tiende al mal. ¿Y qué pueblo no lo es? Pero ya estudiamos hace 2 días que se necesitaba un hombre de firmeza, que aún a pesar de sufrir la muerte y el martirio, permaneciera firme en los caminos de Dios. ¿Han habido hombres así en la historia? Por supuesto. Vemos el caso de, bueno, primeramente no, vemos el caso de Noé, que quedó por loco, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿cierto? Vemos el caso de Abraham. Y un caso más emblemático, Ananías, Misael y Azarías, frente a la estatua que Nabucodonosor levantó, que había una sentencia de muerte directa. Si no adoran a la estatua y se postran, van a ser echados dentro del horno. No es necesario que te respondamos con este aspecto, Rey, porque el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Y si no es así, tampoco adoraremos tu estatua. Hombres firmes. Eso era lo que se necesitaba. Pero Aarón, lamentablemente, no era este tipo de hombre. Entonces, por la presión social y por el miedo a perder la vida, se dio. Y no solamente cometió el pecado de la idolatría, sino que ahora cuando llega Moisés, como les expliqué el día de ayer, a la hora de asumir la responsabilidad, quiso escurrir la responsabilidad y decir, bueno, yo eché el oro allí, yo sí pedí el oro y me lo dieron voluntariamente. Yo no se lo quité a nadie, para que tú veas que el pueblo sí quería que eso pasara. Y lo eché allí y salió el becerro, cuando dice que lo forjó con buril. Por eso que la Biblia revela cada detalle, amados. Y finalmente, la parte más trágica y más triste de la historia. Moisés llamó y dijo, ¿quiénes permanecieron o quiénes permanecen fieles a Dios?
Cuando Moisés llegó, hubo tres grupos. Tres grupos. Uno, los que permanecieron firmes y fieles a Dios, que no participaron en nada de lo que se hizo allí. Que yo creo que fueron la mayoría. ¿Okay? La mayoría. Otro que participó, pero fueron movidos a misericordia porque el Espíritu Santo tocó sus corazones, porque recuerden que nada más el Espíritu Santo puede hacer eso, y se dieron cuenta de su pecado, pidieron perdón y se pusieron también del lado de Moisés. Hemos pecado, Dios es Dios, no esa imagen. Porque Moisés llegó, la destruyó, que esa parte es interesante que no la leímos. Moisés la tumbó, la batió, la hizo polvo y en el agua hizo que se la bebieran. ¿Para qué? Para demostrarles que un ídolo es nada, que incluso pueden ingerir lo que lo compuso. Se lo comieron ellos al ídolo. Eso fue lo que quiso hacer Moisés con ese símbolo. Un ídolo es nada, un muñeco allí. ¿Okay? Entonces, el segundo grupo, los que se arrepintieron. Y un tercer grupo que se mantuvieron desafiantes y rebeldes. Que ya habían traspasado la línea y habían dado rienda suelta a ese orgulloso corazón que lo que deseaba era un ídolo como un Dios, porque el ídolo no le refrena para regocijarse. Les recuerdo que estudiamos el día de ayer Romanos capítulo 1 del 22 al 26, 27, y entonces dice cómo, qué pasa cuando idolatramos, cómo llegamos hasta el punto que las mujeres dejaron el uso natural y se enfrentaron en lascivias o se concentraron en lascivias unas contra otras, igual que los hombres. Todo eso pasó allí. Pablo lo que está escribiendo es lo que pasó allí. ¿Okay? En ese momento. Entonces, bueno, lamentablemente dice Moisés, por orden de Dios, por supuesto, porque Moisés tenía que corregir. Dios es amor, por eso él clamó, le recordó las promesas, es tu pueblo. Dios le dice, está bien. Yo lo perdono, yo no quiero ningún otro pueblo, yo no quiero exaltarme yo, porque yo lo que quiero es tu gloria, yo no quiero gloria para mí. Me preocupa es tu gloria nada más, Dios. Entonces, dice, saquen su espada y mate cada uno a su pariente, cada uno a su amigo y cada uno a su hermano. Y los que permanecieron firmes fueron los levitas y por eso recibieron ellos el tabernáculo y el sacerdocio. Fíjense esta cita, hermano. Esta cita la vamos a repetir el día viernes, pero de verdad que me llamó mucho la atención. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 295. Les recomiendo nuevamente leer el capítulo de la idolatría en el Sinaí, que son 10 páginas del libro, son bastante bien nutritivas, pero fíjense en este párrafo, que es bien interesante. Ya yo había leído el libro, pero esto no estaba en mi memoria. Pero a partir de que lo leí, para preparar la lección, de verdad que profundo lo que sucedió. Concéntrense. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión, para que no lleven a otros a la ruina. Entonces, ¿por qué Dios destruye a los que insisten en la rebelión? Para que no lleven a otros a la ruina. Porque lamentablemente el mal se contagia. Es como el ejemplo que nos ponían de niños. Una manzana podrida en la canasta pudre todas las manzanas. ¿Ok? Al perdonar la vida de Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se le permitiese que el pecado quedara impune. Recuerden que Caín mata a Abel y Caín le dice a Dios en esa conversación, ya cuando lo había ejecutado, pero ahora el que me vea me procurará matarme. Entonces se le pone una señal en la frente,
Recuerden la marca de la bestia, una señal en la frente para que viva. Y Caín vivió. Caín conoció a su mujer y tuvo su primer hijo, que tuvo por nombre Enoc. Enoc, hijo de Caín. Por eso que es interesante, amados, que tengan cuidado. Yo no lo he leído ni lo pienso leer, que hay muchos que recomiendan, hay que leer el libro de Enoc. ¿Pero de qué Enoc? ¿Acaso no será posible que ese libro que anda por ahí, que habla que existieron los gigantes, que los gigantes eran Nefilín, que eran hijos de ángeles, que eran la unión de un ángel con una mujer para llevar total confusión? ¿No será el libro escrito por el hijo de Caín, llamado Enoc? No lo sé. Y aquí yo estoy especulando, ¿no? No es bíblico, puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, Caín se puso una marca para que no muriera. Entonces Caín, contra su mujer, tiene su nombre Enoc y funda la primera ciudad que precisamente tenía el nombre de su hijo Enoc. Y a partir de allí vemos el espiral del mal. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver. Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado permitir que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y su ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Interesante esa cita, ¿cierto? Entonces, por eso es que había que poner una solución allí. Esa rebelión no podía quedar impune. Y los que permanecieron en la rebelión, que no cedieron ante el arrepentimiento dado por el Espíritu Santo, tuvieron que morir en ese mismo lugar. Una historia triste. Murieron aquel día como 3,000 hombres, dice la Biblia. Pero es un acto de justicia. Entonces ahora entienden, cuando estudiamos el juicio hace unas semanas, que decía, ¿cómo podemos ver en la destrucción de las naciones el amor de Dios? Que fue el ejemplo que yo les puse. Que les dije que cuando nosotros vemos el sufrimiento en este mundo, vemos que hay un final, es un acto de amor. Porque va a ser el fin del sufrimiento. De todas las maneras posibles de sufrimiento. Y el fin de que el mal incite al mal. Eso tiene que dejar de ser. Y eso es parte de la justicia de Dios y es un acto de amor. Entonces, mis hermanos, hemos culminado la lección el día de hoy. Vamos a recuerda compartir, no vamos a orar, iba a decir vamos a orar. Faltan las preguntas el día de hoy. Y también recuerda, me gusta, comparte esta lección para que seas parte en la predicación del Evangelio. No te pierdas la oportunidad de ser instrumento de Dios. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete para que sigamos creciendo y así el canal pueda llegar a muchas y muchas y muchas más personas. Vamos entonces con las preguntas del día de hoy. Primera pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera sido movido por el Espíritu de Dios? Bueno, si no hubiera sido movido por el Espíritu de Dios o no hubiera tenido el Espíritu de Dios en sí, hubiera aceptado la propuesta de Dios. Dios probó su corazón allí también para saber qué había en el corazón de Moisés. Y por ello Moisés no aceptó que hicieran otra nación, una nación más grande que viniera de él. Segunda pregunta, ¿conocía Moisés el pacto eterno? Acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac y Jacob, por supuesto que lo conocía. Entonces, ¿dónde había estado escrita la ley de Dios? En Moisés, en su corazón, cumpliéndose Ezequiel 36. Moisés era un hombre que caminaba en el Espíritu, por eso que manifestaba el carácter de Cristo, y lo vamos a ver en la lección que viene. Pregunta número 3. ¿Qué motivó a Moisés a interceder por el pueblo? Pregunta número 4. ¿Por qué Moisés arrojó las tablas del pacto? Bueno, se me olvidó poner eso, no lo nombré. Cuando Moisés llega y ve el alboroto, menos mal que estaba esta pregunta, porque estaba pasándome esa parte importante por alto. Cuando llega, que lanza, lo primero que hace es llegar, se enfureció, dice la palabra, se llenó de ira y quebró las tablas.
En las películas vemos como que por esa ira fue que quebró las tablas como un acto de malcriadez o reflejo de la ira que hace que uno tire las cosas. No, nada que ver con eso. Lo que reflejó Moisés tirando en el piso las tablas de la ley era que el pacto que ellos habrían concertado con Dios, que le habían ofrecido obediencia, lo habían quebrantado. Y entonces el destino de ellos era el destino de aquellos que rompen el pacto, que es la muerte, como estaba revelado allá con Abraham cuando la vaca, el cordero y la cabra fueron partidas a la mitad, los palominos y las tórtolas. Bueno, que las tórtolas y el palomino no fueron partidos, sino simplemente abiertos. Entonces, mis amados, eso. Entonces, ¿por qué Moisés arrojó las tablas del pacto? Bueno, les tuve que responder porque no lo había nombrado en la lección. Quinta pregunta. ¿Qué pasa cuando cedemos a un pecado? Sexta pregunta. ¿Qué hizo el hombre con el carácter de Dios en medio de esa gran crisis? Recordemos que en medio de la crisis se necesitan hombres con un carácter firme, como el carácter de Dios. Entonces, ¿qué hizo este hombre? El que tenía el carácter de Dios. Actuó como actuaría Dios, con amor y con justicia, porque no se separan una de la otra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para finalizar la lección del día de hoy. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, toda honra y gloria y alabanza es solamente tuya. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo, que tu Santo Espíritu nos siga guiando, Señor, y que así como Moisés permaneció firme a la hora de la prueba por la obra de tu Espíritu e intercedió por ese pueblo contumaz y rebelde, no adjudicándose la gloria para sí, sino glorificándote solamente a ti, mi Señor. Ojalá que tu Santo Espíritu nos incite y nosotros no rechacemos esa invitación, para que podamos actuar como actúa un hijo tuyo que de verdad refleja tu carácter. En esto conocerá el mundo que somos tus discípulos si tenemos amor los unos por los otros. Moisés demostró que era tu discípulo porque recibió tu amor y se lo dio a los hermanos, intercediendo a pesar del pecado, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu bondad y misericordia, y esta oración la hacemos en el nombre y en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado, y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, no esperes más, entrega tu vida y tu corazón al Señor. Él te hace la invitación. Maranata, Cristo viene.